Buenas tardes. Como ya les he ido indicando a lo largo de las diferentes conferencias que han constituido o que están constituyendo el ciclo, soy María Gracia Baur González, directora del Aula de Ciencia y Tecnología Emilio Herrera, y otra tarde más estoy aquí para acompañar al público y al ponente en las conferencias que se celebran en conmemoración del año Emilio Herrera. Comenzamos la trayectoria final. Espero que los que han asistido de forma asidua se lo estén pasando muy bien, y aquellos que son nuevos, pues bienvenidos. Le doy la palabra a don Antonio Alberdi, que va a hacer la presentación del ponente. Como siempre, muchísimas gracias por su presencia. Hola, buenas tardes. Bueno, lo primero que quiero es agradecer a los organizadores del Año Herrera y en la Universidad de Granada el honor de invitarme a introducir esta conferencia. La verdad es que el personaje de Emilio Herrera me ha ido cautivando a lo largo de los últimos meses cuando he ido conociéndolo. Y hoy, claro, hoy se me ha invitado debido a que el tema que se va a abordar es la relación o la conexión que hay entre Emilio Herrera y la astrofísica, o quizás, como me decía el ponente cuando estábamos aquí hablando antes de la conferencia, su contribución al desarrollo de la astrofísica en España. De todos modos, he estado revisando algunas notas de la biografía que escribió don Emilio Atienza sobre Emilio Herrera, y hay algunos hitos relacionados con la astrofísica que me han sorprendido por su actualidad, de alguna manera, ¿no? Y más ahora que tengo el honor y la responsabilidad de dirigir el Instituto de Astrofísica, en el cual me han precedido muchos colegas y que han ido construyendo lo que ya es hoy el Instituto de Astrofísica de Andalucía, después de más de 40 años de historia. Me doy cuenta de que don Emilio, a su manera, fue un precursor en muchos de los temas que trabajamos. Permítanme solo que les mencione unos pocos hitos que he seleccionado esta tarde cuando estaba preparando un poco esta introducción. En 1915, don Emilio Herrera ya planteó sus hipótesis sobre la constitución del universo, lo que él llamó una hipótesis tetradimensional, que le permitió ya establecer una deducción sobre lo que era la curvatura general del universo y los campos gravitatorios y la desviación que sufrían los rayos de luz en presencia de estos campos gravitatorios. Según me acabo de enterar antes de entrar aquí hablando en el hall, en la entrada de este Palacio de la Madraza, en 1916 defendió con una conferencia en la Real Academia este modelo tetradimensional de la constitución del universo. Era las primeras nociones de cosmología que probablemente estaban entrando en España. En 1921 formuló ya sus comentarios a la teoría de la relatividad de Einstein, y de hecho también en 1923, durante la visita de Einstein a España, tuvo una activa participación, porque él en aquel momento era ya vicepresidente de la Real Sociedad Matemática de España. En 1934 ya formuló también sus hipótesis cosmológicas ya más elaboradas, y en 1951 inició sus estudios sobre satélites artificiales, incluso con la realización ya de una serie de cálculos sencillos, pero ya anticipados, sobre lo que supondría el lanzamiento y la puesta en órbita de estos satélites. Pero lo que me ha dejado sorprendidísimo y que sí que les quiero marcar es que en 1960 ya planteó un proyecto para enviar una sonda a un cometa, situar un satélite solidario con él para explorar las grandes profundidades del universo. Parece que fue un precursor de la misión Rosetta, en la cual el instituto nuestro ha estado trabajando en los últimos años, si recuerdan, con las maravillosas imágenes, con la misión Rosetta yendo hasta el cometa Churyumov-Gerasimenko, ¿sí? Y con el envío de la sonda Philae que llegó hasta la superficie, etcétera. Bueno, pues la idea de enviar una sonda a un cometa y situarlo en órbita, etcétera, en unos escritos de 1960 fue planteado por don Emilio Herrera. Incluso ya más adelante, si ya planteó la posibilidad de ir a un cometa, pues ya para él ir a Venus ya era una tontería, y también planteó la posibilidad de mandar un satélite y estar allí. Incluso en 1963, ya con 84 años y con una lucidez extraordinaria, presentó un modelo cosmológico muy original en el que hablaba ya de los universos de infinitas dimensiones. Quizás era ya el precursor de los multiversos, ¿no? De los universos múltiples que hoy en día se plantean en nuestros estudios. Bueno, esto sirva como unas pinceladas para ubicar la conferencia que vamos a tener hoy aquí, y que seguro que la vamos a disfrutar. Y para ello tenemos a un excelente ponente, que es el Pedro Ruiz Castel.
Pedro es valenciano, es profesor del Departamento de Historia de la Ciencia y Documentación de la Universidad de Valencia y es miembro del Instituto de Historia de la Medicina y de la Ciencia López Piñero, allí también en Valencia, donde de hecho ocupa el cargo de secretario y además es conservador de la colección científico-médica de la Universidad de Valencia. Él es licenciado en Físicas, realizó la licenciatura en Físicas en la Universidad de Valencia y posteriormente realizó su doctorado en Inglaterra, en la Universidad de Oxford, y allí se doctoró en Historia de la Ciencia. Ha sido coordinador del Departamento de Documentación e Investigación del Museo Nacional de Ciencia y Tecnología de Madrid, así como investigador postdoctoral del Departamento de Filosofía de la Universidad Autónoma de Barcelona. Entre su ámbito de trabajo ha estado relacionado con lo que es la historia de la astronomía y de la biofísica en los siglos XIX y XX, el contexto de la ciencia dentro de la esfera pública y el estudio también de la instrumentación y la museología científica. Y además este trabajo lo ha desarrollado también en contacto con universidades y centros de prestigio internacionales como han sido el Imperial College de Londres, la Universidad de Manchester en el Reino Unido o la Chemical Heritage Foundation en Filadelfia, en Estados Unidos. Actualmente es miembro del Consejo Científico de la Fundación de Apoyo al Museo Nacional de Ciencia y Tecnología y además de una comisión que es una comisión conjunta de la Unión Astronómica Internacional y de la International Union of the History and Philosophy of Science, en la cual está desarrollando una participación activa. Como comprenderán, con todo este bagaje, estoy seguro de que vamos a disfrutar de una charla que nos va a ayudar a comprender cuál fue el papel de Emilio Herrera en el desarrollo de la astrofísica española. Muchas gracias, Pedro. Bien, muchísimas gracias. En primer lugar, agradecer a los organizadores del ciclo de conferencias del año Emilio Herrera y a la Universidad de Granada el que me hayan traído hasta aquí a hablarles un poco de lo que son los orígenes del desarrollo de la astrofísica en nuestro país. Especial mención quería hacer al profesor Pedro Luis Mateo, que está sentado aquí, quien amablemente contactó conmigo en un primer momento para proponerme venir a Granada a impartir esta charla. Y lo cierto es que la figura de Emilio Herrera había salido en algunas conversaciones previas que habíamos mantenido y yo me había topado con el personaje de Herrera en el curso de mis investigaciones sobre los eclipses totales de Sol de finales del siglo XIX y principios del siglo XX, que es un poco acerca de lo que voy a hablar hoy, que vamos a ver aquí, algo anterior a todas esas contribuciones que efectivamente Anchón ha mencionado con anterioridad, a quien por cierto le agradezco mucho una introducción de esas características que casi me hace sonrojar, ¿no? Es verdad que la posibilidad de hablar de Emilio Herrera en una conferencia monográfica sobre su persona pues me resultaba cuanto menos atrevida, puesto que no me consideraba y no me considero un experto en la persona de Emilio Herrera, pero la posibilidad de tratar de aprovechar algunas de sus contribuciones para hablar del desarrollo de la astronomía y de la astrofísica en España durante las primeras décadas del siglo XX sí que me pareció sumamente atractiva, tanto como para aceptar encantado el estar hoy aquí entre todos ustedes. En efecto, tal y como veremos en esta charla, la figura de Emilio Herrera nos permite construir una especie de elogio de la colectividad que estoy convencido será glosado mucho mejor y con más acierto en la conferencia final de este ciclo el próximo 24 de octubre por el profesor Roque Hidalgo, que también está aquí entre nosotros, sobre la generación de plata, en su caso, de la ciencia española. En nuestro caso particular, el que hoy nos ocupa, pues hablaremos de Herrera como un personaje a partir del cual contextualizar y reconstruir todo un conjunto de iniciativas de las cuales, tal y como veremos, nuestro personaje participó en cierto grado y que favorecieron el desarrollo de la ciencia y, en especial, de la astronomía y la astrofísica en la España de principios del siglo XX. Bueno, vamos allá. Burgos, 30 de agosto de 1905. Han pasado poco más de 2 meses desde la dimisión del conservador Raimundo Fernández Villaverde como presidente del Gobierno, consecuencia directa de la oposición al Gobierno por parte de la mayoría de los diputados de su partido. Es la cristalización de su disputa por el liderazgo del Partido Conservador con Antonio Maura. Las elecciones generales están llamadas a celebrarse en unos días, el 10 de septiembre.
La atención mediática, sin embargo, recae en un fenómeno que ha despertado en las últimas semanas e incluso meses un interés público aún mayor que la convocatoria de las elecciones: el eclipse total de sol anunciado para esa jornada. El día amanece algo nuboso. Situado en la línea central del eclipse, la ciudad de Burgos es una ubicación privilegiada para observar el fenómeno. De ahí que haya atraído a numerosos ciudadanos y científicos de diversas partes del mundo con el objeto de estudiar en profundidad el eclipse total de sol, al igual que sucediera 5 años antes en otras ciudades como Elche, con motivo del eclipse total de sol del 28 de mayo de 1900. El privilegio de ser el único país de Europa desde el que poder observar la ocultación del disco solar en su totalidad, en unas condiciones idóneas de más de 3 minutos y medio de duración, ha despertado un gran interés en multitud de ámbitos, hasta el punto de convertir el eclipse de ese día en un fenómeno tanto científico como social de gran magnitud. Y aquí pueden ver algunas de las imágenes precisamente del trayecto del eclipse de ese día y de su paso por la península ibérica. Algunas de las más destacadas publicaciones de índole científica del país, como es la revista Mundo Científico, recogieron el sentir de aquellos días, y cito literal: la prensa, de una parte, el espíritu comercial de editores oportunistas, de otra parte, el cebo de corretaje de la Comisión de la Reventa, han sembrado materialmente el país de folletos, descripciones, láminas y chucherías ópticas para enterarse y contemplar, a saber, con todos los pelos y señales, o como si dijéramos, con todos sus rayos, protuberancias y coronios, la marcha del eclipse. Así hemos visto trabajos divulgadores puestos al alcance del pueblo por unos pocos céntimos. Algo quedará en el alma del pueblo de todas estas cosas, algo que puede ser fermento de mayores enseñanzas. Y cuando no, siempre eleva, siempre fortifica un poco, siempre aclara con un remedo de aurora el horizonte de nuestros pesimismos nacionales, el ver, aun cuando solo sea circunstancialmente, al pueblo congraciado con la ciencia. Esta retórica, que nos puede sonar muy actual, pero que es regeneracionista, que paulatinamente se había instalado en la prensa y en la opinión pública en general, al socaire de las ideas liberales difundidas durante la segunda mitad del siglo XIX y especialmente tras el desastre de 1898, resultó de gran importancia para lograr que el Gobierno jugase un papel decisivo con su apoyo en relación al cultivo de la ciencia y, en particular, de la astronomía durante las primeras décadas del siglo XX. Pese a todo, es verdad, en la prensa se lamentaba de cómo la picaresca española también estaba presente en un evento de estas características. Y de nuevo una noticia de esas fechas. Dice así: gran número de profesionales y un número mayor de aficionados, cultos y curiosos de toda especie van llegando a Burgos a presenciar el eclipse de sol, y algunos burgaleses, pretendiendo hacer de esto logro y granujería, aspiran a sacar las tiras de la piel a los españoles y a los extranjeros que caen bajo sus garras. A un yanqui, según nos dicen, le han sacado la friolera de 1.800 pesetas por el hospedaje de 3 días. Después del reclamo inmenso que se ha hecho de Burgos para este eclipse, los burgaleses tienen la obligación de ser hospitalarios para honra suya y de España entera, y no aprovecharse demasiado de esta ocasión, por muy calva que les parezca. Conviene recordar que el salario medio de un trabajador era de unas 3 a 4 pesetas al día en el caso de los hombres, lo cual hacía que un hombre soltero pudiese subsistir con algo menos de 3 pesetas diarias. Las mujeres cobraban bastante menos, de 1 a 2 pesetas y media, y los niños 1 peseta. Sin duda, el eclipse se convirtió en toda una fiesta nacional de la que participó también la familia real, con Alfonso XIII al frente. Ahí podemos ver en esa diapositiva precisamente algunos de los reclamos, no solamente las representaciones, las fotografías o los dibujos del monarca de Alfonso XIII realizando observaciones, sino también, por ejemplo, cómo se presentaban las fiestas de Burgos con motivo del eclipse de 1905. La visita del monarca y su familia a Burgos fue adornada con diversas celebraciones en los días previos y posteriores al evento astronómico, incluyendo la inauguración de un monumento al Cid, la celebración de una corrida de toros de primera clase, la organización de una competición de tiro de pichón y un concurso de fotografía del eclipse. El rey y no pocos burgaleses se concentraron en el Cerro de San Miguel, donde se encuentra el castillo de la que otrora fuese capital del Reino de Castilla, para observar desde allí el progreso del eclipse y de las diferentes iniciativas y trabajos que pretendían realizar los científicos. El interés científico del eclipse de 1905 residía principalmente en el estudio de la corona solar, la investigación de planetas intermercuriales y la determinación exacta de las posiciones relativas del Sol y la Luna durante el eclipse.
tal y como recogieron algunas publicaciones especializadas como el Astrophysical Journal. Del mismo modo, la realización de estudios polariscópicos, fotométricos, meteorológicos y de sombras volantes también fue considerada de gran importancia. Con el fin de abordar estas y otras cuestiones, numerosos científicos de todas partes del mundo se desplazaron a España. Astrónomos franceses, británicos, alemanes, rusos, holandeses, suizos e incluso estadounidenses. De hecho, la expedición del Observatorio Naval de Estados Unidos de América, la que tienen en sus imágenes, patrocinada por el Congreso norteamericano, organizó varias expediciones a Europa y a África, incluyendo una a Portacelia, a unos 20 kilómetros de Valencia, y otra al municipio zaragozano de Daroca. Curiosamente, la llegada de esta expedición a bordo del crucero pesado Minneapolis, el que tienen también en la pantalla, al puerto de Valencia, supuso el primer amarre de un buque de guerra norteamericano en aguas españolas tras el desastre de 1898. Toda una estrategia, en este caso, desde el punto de vista de la política internacional. La avalancha de tan ilustres visitantes extranjeros movilizó a gran parte de la sociedad española. La Administración, por ejemplo, facilitó guardias civiles para velar por la seguridad y el desarrollo de los programas de investigación de estos astrónomos foráneos, tal y como sucediera con la expedición británica patrocinada conjuntamente por la Royal Society y por la Royal Astronomical Society e instalada en Castellón, llegándose incluso a solicitar a algunas fábricas que interrumpieran la producción, con el fin de que los humos, obviamente, que producían no interfiriesen y arruinasen dichas observaciones. Decenas de científicos procedentes de todas partes del mundo, tanto profesionales como aficionados, llegaron a ciudades como Cistierna en León, Almazán en Soria, Daroca, Calatayud, Alhama de Aragón en Zaragoza, Portaceli, como hemos dicho, en Valencia, o Alcocebre, Alcalá de Xivert y Vinaroz en Castellón, o Palma de Mallorca. Conviene hacer notar cómo el atractivo de muchas de estas expediciones, al igual que otras muchas de las que se organizaron para observar eclipses totales de Sol durante la segunda mitad del siglo XIX y principios del siglo XX, no solamente residía en la actividad científica que podían desarrollar estos científicos, ya fuesen profesionales o amateurs, durante esos fenómenos astronómicos. De hecho, el elemento exótico también jugó un destacado papel, con relatos que combinaban el discurso científico con una narración que en ocasiones recordaba a las novelas de aventuras e incluso en ocasiones heroicas. De ahí que el éxito de muchas de estas iniciativas, especialmente las expediciones organizadas por científicos aficionados, deba entenderse en términos de turismo también, de curiosidad científica y de ocio. Ahí en la imagen se puede ver precisamente una de las expediciones británicas, pero cómo también muchas de ellas llegaron en paquetes que hoy diríamos turísticos, ¿no? Un viaje o a las Islas Baleares o, en este caso, a Burgos, que, como hemos dicho, era una de las zonas privilegiadas para la observación del eclipse de 1905. Sin duda, la organización de expediciones a la zona de totalidad o a las zonas de totalidad se convirtió en un auténtico negocio, aunque es cierto que el negocio de los eclipses no quedó restringido únicamente a los viajes, algo de lo que los comerciantes, vendedores ambulantes, editores españoles, así como las compañías de trenes establecidas en España pueden dar buena cuenta. De hecho, en España se produjo un fenómeno sin precedentes, como fue el fletar toda una serie de trenes de ferrocarriles que visitaban las zonas de totalidad a unos precios realmente asequibles y que dispararon esa pasión por los eclipses de Sol de 1900 y 1905. Sea como fuere, tal y como algunos autores han resaltado, el hecho de hacer de estos eclipses algo comercial e intelectualmente accesible contribuyó en gran medida a establecer la legitimidad cultural de la astronomía y la astrofísica en nuestro país. Convertidos los viajeros extranjeros durante el tiempo que permanecieron en España en una suerte de improvisados embajadores de sus distintos países, fueron agasajados y aclamados por los habitantes de la mayor parte de los lugares que visitaron. De hecho, las facilidades y recursos que proporcionó el Gobierno a las expediciones extranjeras que visitaron España con motivo del eclipse de 1905 pretendían proyectar una imagen de modernidad de gran valor en el intento de incorporar al país a la élite o a la élite de los estados europeos más desarrollados. Unas medidas que, tal y como plasmaron en sus páginas algunos diarios, produjeron, de hecho, un cambio favorable de opinión en el extranjero.
Estas iniciativas, que podrían embarcarse, como hemos dicho antes, en el ámbito de la política internacional, fueron acompañadas de una actuación en el ámbito nacional, de manera que los astrónomos aprovecharon la situación generada y el discurso construido para reclamar más apoyo e instrumental con el que poder competir, si se pudiera decir de este modo, con los científicos extranjeros en cuanto a las tareas a realizar y contribuir así a la producción de conocimiento científico que debía derivarse del estudio de los eclipses como el de 1905. De ahí el diseño de programas de investigación acordes a los planteados por muchos de los destacados y prestigiosos científicos que visitaron nuestro país con motivo de esos fenómenos astronómicos. De entre las observaciones más notables de este eclipse realizadas por científicos españoles, destacan algunas como las de José Joaquín Landerer, quien estudió la polarización de la luz de la corona, o las desarrolladas desde el Observatorio del Ebro acerca de la posible influencia de los eclipses sobre el campo magnético terrestre. Del mismo modo, la Real Academia de Ciencias y Artes de Barcelona y el Observatorio Fabra organizaron una expedición liderada por el astrónomo José Comas y Solá a Vinaroz, Castellón. Se le puede ver además en la parte inferior de la derecha, al mando del telescopio, con el fin de examinar tanto visual como fotográficamente la corona y la cromosfera, incluyendo para ello el uso de un método cinematográfico utilizado para realizar estudios espectroscópicos durante el eclipse, una de las primeras referencias a la posibilidad de filmar fenómenos de la naturaleza con fines científicos. Con el fin de estudiar el eclipse se movilizaron también los dos observatorios astronómicos oficiales, el de San Fernando y el de Madrid. Este último, comandado por su director Francisco Íñiguez, organizó una expedición que se ubicó en Lilaila, cerca de Burgos, para tomar fotografías de los espectros de la corona y la cromosfera y acometer observaciones magnéticas, meteorológicas y actinométricas. Fue precisamente en Burgos desde donde el Ejército desarrolló y coordinó un ambicioso programa de observaciones que terminó de convertir a la aeronáutica en una aliada de excepcional importancia para el estudio del eclipse de 1905 y para el desarrollo de la astronomía y la astrofísica en España. Entre los miembros del Ejército que se desplazaron a Burgos para observar el eclipse se encontraba un joven teniente de ingenieros, al que vemos bajo a la derecha, y que es precisamente el motivo por el que estamos aquí, Emilio Herrera Linares, de 26 años de edad, cuyos trabajos científicos se enmarcaron en el conjunto de iniciativas desarrolladas por el Servicio de Aerostación Militar con motivo de este eclipse total de Sol del 30 de agosto de 1905. Lo cierto es que el teniente coronel Pedro Vives y Vic, en nombre de este servicio, había participado en la conferencia de la Comisión Internacional de Aerostación Científica, celebrada un año antes en San Petersburgo, en 1904, para ofrecer la posibilidad de organizar y realizar observaciones del eclipse desde varios globos aerostáticos. Era de nuevo un proyecto pionero, la primera vez que se planteaba la aplicación de globos aerostáticos para el estudio de estos fenómenos celestes. La idea era observar el eclipse desde el aire a la mayor altura posible para comparar los resultados obtenidos con los que se lograran en tierra. La propuesta inicial fue completada con consultas de los meteorólogos Abbott Lawrence Rhodes, del Observatorio Meteorológico de Blue Hill, en Massachusetts, y Arthur Berson, del Observatorio Aeronáutico de Berlín, y fue acogida con entusiasmo por la comunidad científica internacional, lo que permitió al Servicio de Aerostación Militar coordinar toda una serie, todo un conjunto de iniciativas entre las que se incluyó un grupo de ascensiones libres científicas con el objeto de estudiar este fenómeno. Sin duda se trataba de una ocasión excepcional para poner tanto al personal como al material militar al servicio de la ciencia. Fue en este cuartel de aquí del que sale precisamente Alfonso XIII unos años antes, en 1902 es esta fotografía, pero fue en el cuartel Fernán González de Burgos, donde en 1905 los ingenieros militares establecieron el parque de aerostación. Con el apoyo explícito de algunos de los científicos más relevantes del momento, tanto nacionales como extranjeros, el Servicio de Aerostación Militar organizó un programa de investigación con el que comparar las observaciones que debían realizarse desde las alturas con las terrestres. Un programa que contó con costosos y precisos aparatos registradores gracias a la colaboración del Instituto Geográfico y Estadístico, en el que se integraban el Instituto Central Meteorológico y el Observatorio Astronómico de Madrid en ese momento. Además, inspiró iniciativas similares desarrolladas en otras partes del mundo, como París, Praga o Argelia, desde donde se ensayaron varios estudios acerca de la variación de la temperatura del aire y de la radiación solar a varias altitudes. Así pues, el Ejército coordinó
un programa de observaciones desde los límites de la franja de totalidad también, en distintas localidades de provincias como Valladolid, Guadalajara, Valencia, Navarra, Huesca, así como de observaciones en general, fotografías de la corona solar, la realización también de observaciones meteorológicas efectuadas desde diversos lugares como la propia ciudad de Burgos, desde donde también se lanzaron varios globos aerostáticos, en este caso no pilotados, a una altitud de unos 2 kilómetros, con el objeto de estudiar las corrientes de aire y, en cierta manera, tratar de confirmar así las ideas del meteorólogo norteamericano Henry Clayton acerca de la influencia de los eclipses de sol en la producción de ciclones de aire frío. Ciertamente, las ascensiones que más expectación despertaron fueron las 3 expediciones pilotadas y que podemos ver ahí en esta imagen. Desde primera hora de la mañana de ese 30 de agosto de 1905, pese a la aparición de algunas nubes, los trabajos previos a la ascensión aerostática pudieron efectuarse sin problemas y, bajo la atenta mirada del rey Alfonso XIII y del resto de la familia real, los globos se fueron insuflando en un litúrgico y parsimonioso espectáculo que habría de fascinar a prácticamente la totalidad de los allí presentes. La falta de viento auguraba una cierta comodidad y reposo a la hora de poder realizar las tareas científicas que habían sido designadas a cada uno de los globos aerostáticos, algo fundamental también para poder mantenerse sin problemas en la zona de totalidad y evitar verse arrastrados fuera de ella. A las 12:15 del mediodía se elevaba el primero de los globos, Júpiter, pilotado por Pedro Vives, y en el que también se encontraba el auditor de guerra y doctor en ciencias y especialista en espectroscopía, Octaviano Romeo, y el meteorólogo y también aeronauta Arthur Berson, quienes debían dedicarse a realizar observaciones meteorológicas y espectroscópicas, al tiempo que tratar de estudiar las conocidas como sombras volantes que se producían antes y después de la totalidad del eclipse. 5 minutos más tarde de esa primera ascensión, a las 12:20, el capitán de ingenieros Alfredo Quindelán Duany se elevaba al mando del segundo globo, Urano, acompañado del director del Instituto Central Meteorológico de Madrid y profesor de astronomía de la Institución Libre de Enseñanza, Augusto Arcimis y Berle, encargados ambos de realizar fotografías y observaciones meteorológicas. Finalmente, a las 12:25 partía el tercer globo, Marte, pilotado por Emilio Herrera, al que podemos ver aquí junto con de izquierda a derecha, Pedro Vives, Quindelán y, en este caso, Emilio Herrera. Como digo, a las 12:25 partía el tercer globo, Marte, pilotado por Emilio Herrera, y el Sportman, como algunos lo definían, y el aeronauta Jesús Fernández Duro, fundador del Aeroclub de España, entre cuyas tareas asignadas estaba dibujar la corona, realizar observaciones meteorológicas y estudiar el fenómeno de las sombras volantes. Al igual que sucediera con las 2 ascensiones previas, y tal y como se puede ver también, sus ocupantes fueron despedidos con frenéticas y calurosas ovaciones por el numeroso público que, entre expectante y curioso, había acudido a aquel lugar para presenciar aquel espectáculo. Herrera y Fernández Duro se elevaron a unos 4.000 metros de altura, atravesando espesas capas de nubes para poder contemplar el eclipse, un fenómeno que Herrera describiría de la siguiente forma. Y cito a partir de sus memorias. De repente se ofreció a nuestros ojos el espectáculo más maravilloso que puede imaginarse. Atravesada la nube, apareció un cielo oscuro estrellado en el que brillaba la corona solar, rodeando al disco negro de la luna sobre un mar de nubes bajo nosotros de color violeta, dejando claros por los que se veía en sombra la tierra en el fondo de un abismo de 5 kilómetros de profundidad. Todo rodeado por un horizonte luminoso, a donde no alcanzaba la sombra de la luna que huía hacia el oriente. El espectáculo era tan espléndido que mi compañero se puso a dar saltos en la barquilla agitándola y perturbando el dibujo de la corona que yo iba haciendo en un cartón ya preparado con el disco de la luna trazado en medio, a la luz de una bombilla eléctrica colocada en el ros que cubría la cabeza. En el momento de finalizar la totalidad del eclipse y aparecer el flash, o primer borde del sol, miré a la pantalla blanca para ver las sombras volantes, pero no vi nada de ellas. En cambio, mi compañero gritó: «¡Mira las manos!». Y, en efecto, nuestras manos y todos los objetos que teníamos aparecían con bandas estrechas como de 1 centímetro de anchura, alternativamente luminosas y oscuras, ondulando de un lado para otro y de dirección general paralela a la raja brillante de la luz del sol, que dejaba ver el disco de la luna, que ya dejaba de cubrirlo totalmente. Por primera vez se pudo comprobar que el misterioso fenómeno de las sombras volantes estaba producido por nuestra atmósfera, puesto que a la altura de 5.000 metros
Es decir, cuando la masa de aire que tenía que atravesar la luz del Sol para llegar a nosotros era la mitad de la necesaria para llegar a la Tierra, la anchura de las bandas se había reducido a la 10ª parte. En efecto, las observaciones de Herrera le llevaron a concluir que aquel fenómeno que unos atribuían a radiaciones solares y otros a un fenómeno de difracción en la superficie de la Luna, esas bandas alternativas de luz y sombras que aparecían al iniciarse y concluir el eclipse eran en realidad producidas por la atmósfera terrestre. De hecho, en una memoria que dirigió al Observatorio Astronómico de San Fernando, presentó una explicación del fenómeno de las sombras volantes como producido por la interferencia de los rayos del Sol muy próximos unos a otros, atravesando capas de aire de diferente densidad. Su estudio, completado con posterioridad, fue el punto de partida, según parece, de sus hipótesis sobre la naturaleza corpuscular y ondulatoria de las radiaciones que aparecieron publicados en varios artículos del diario El Sol en Madrid. La colaboración entre los pioneros de la aeronáutica y los investigadores dedicados a disciplinas como la astronomía produjo un mutuo enriquecimiento. Sin duda, la ciencia astronómica, y en especial la física solar, recibió importantes aportaciones de aquellos primeros aeronautas que, como Emilio Herrera, contribuyeron con sus observaciones y trabajos a que la astronomía y la astrofísica adquiriesen un nuevo estatus en España. Y es que no debemos perder de vista, no podemos olvidar cómo había evolucionado la astronomía durante la segunda mitad del siglo XIX, a partir de los estudios acerca de la naturaleza física y química de los cuerpos celestes realizados con nuevas técnicas experimentales como las cámaras fotográficas y los espectroscopios. Ciertamente, la resolución de las controversias relacionadas con las líneas espectrales solares durante las décadas de 1880 y 1890 había permitido consolidar en el ámbito internacional la astrofísica como disciplina, favoreciendo un trabajo sistemático en el ámbito de la física solar cada vez más generalizado por parte de los astrónomos profesionales. De hecho, la astrofísica se convertiría gradualmente en el dominio de estos profesionales, tal y como ponen de manifiesto toda una serie de iniciativas, como es la aparición de la revista Astrophysical Journal en 1895 o la fundación de nuevas instituciones exclusivamente y específicamente dedicadas a los estudios astrofísicos, como pudieran ser el Observatorio de Yerkes en Wisconsin y el Observatorio Solar de Mount Wilson en Los Ángeles, creados en 1897 y 1904 respectivamente. El panorama de la astronomía parecía cambiar de forma irremediable y había serias dudas de que España pudiese seguir el paso de lo que acontecía tanto en Estados Unidos como en la mayoría de los países europeos desarrollados. La situación en nuestro país no parecía especialmente halagüeña a finales del siglo XIX, con una comunidad astronómica profesional bastante limitada y un escenario en el plano institucional bastante preocupante. No en vano, pese a los esfuerzos por implantar durante las últimas décadas del siglo XIX en el Observatorio Astronómico de Madrid un programa de observaciones sistemáticas de manchas solares, la aplicación de técnicas fotográficas a estas observaciones y los intentos por realizar estudios espectroscópicos de las protuberancias solares no pudieron llevarse a cabo, dadas las limitaciones del instrumental de que disponían los astrónomos de esta institución. En cierto modo, la suerte de que el eclipse que había acontecido 5 años antes, el 28 de mayo de 1900, atravesara España, y el éxito científico, político y social que caracterizó aquel fenómeno, permitió plantear un importante número de nuevas iniciativas científicas que se programaron aprovechando la cercanía y la proximidad en el tiempo del eclipse del 30 de agosto de 1905 y que fueron desarrolladas por una comunidad de astrónomos de lo más heterogénea, que incluía tanto profesionales como aficionados, jesuitas, militares, etc. De hecho, ahí hay algunas fotografías tomadas precisamente por unos de esos astrónomos amateurs, aficionados, con una cámara fotográfica y que, en cierto modo, rinden tributo a ese eclipse que cambiaría, por así decirlo, el estatus de la disciplina. Desde una retórica próxima a las reivindicaciones regeneracionistas, tal y como se ha sugerido de finales del siglo XIX, y gracias al papel desempeñado por la prensa y a las diferentes estrategias de divulgación científica desarrolladas durante aquellos años, se aprovechó la ocasión para demandar una mayor inversión gubernamental en el desarrollo científico del país. Fue así como, gracias a los eclipses de 1900 y 1905, pudieron adquirirse nuevos materiales y desarrollarse programas de investigación en el ámbito de la astrofísica que, de otro modo, parece que hubiera sido complicado lograr.
Fue así como la astronomía adquirió un estatus cada vez más notable y destacado en la sociedad española. Fue así, en definitiva, como pese a las diferencias más que notables en su formación, los astrónomos españoles emularon las investigaciones de los más prestigiosos científicos extranjeros. Tanto la adquisición de nuevos instrumentos y la aplicación de nuevas técnicas, como en especial la construcción de nuevos observatorios astronómicos y meteorológicos, como el Observatorio Fabra en Barcelona, finalizado en 1904, que pueden ver arriba, o los observatorios jesuitas de Cartuja y Ebro, inaugurados aquí en Granada en 1902 y en Roquetas en Tarragona en 1904 respectivamente, conforman un muy buen ejemplo de esto que estamos diciendo. Más allá de la relevancia científica y el interés concreto que tuvieron los resultados obtenidos por los observadores españoles con motivo del eclipse del 30 de agosto de 1905, cabe destacar la importancia e influencia que todas las iniciativas tuvieron en el desarrollo de la astronomía y la astrofísica en España. Sin duda, el eclipse se convirtió en un punto de inflexión para el desarrollo de la actividad astronómica y astrofísica en nuestro país. Un cambio al cual contribuyeron iniciativas como de la que participó también de forma activa Emilio Herrera, diseñada por el Servicio de Aerostación Militar en coordinación con el Instituto Geográfico y Estadístico. Un proyecto conjunto que muestra los esfuerzos institucionales por elaborar programas de investigación de calado con un grado de organización y una división del trabajo especializado que resultaron características de una nueva manera de entender la astronomía y el estudio de los cielos. Unas iniciativas que, además de impulsar el desarrollo de la aeronáutica y la meteorología, contribuyeron de forma crucial a construir un discurso no exento de cierto grado de heroísmo, como hemos podido apreciar, que resultó fundamental para el desarrollo que la astronomía y la astrofísica experimentaron en España durante las primeras décadas del siglo XX, de la mano de los estudios de la física solar realizado con motivo de esos eclipses de sol. Un nuevo escenario que facilitó el desarrollo de nuevos programas de investigación con un mayor énfasis en la astrofísica en instituciones como el Observatorio Astronómico de Madrid o el Observatorio de San Fernando y que supuso el estímulo necesario para integrar a los astrónomos españoles en la comunidad científica internacional en un momento clave en que se estaban estructurando nuevas iniciativas científicas supranacionales y de reorganización de la propia comunidad astronómica. Y eso es todo. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias, Pedro. Y pasamos al turno de preguntas y al debate sobre ellas. Sí, yo tengo una pregunta. Me ha impresionado mucho lo de los estudios paralíticos de la zona. Me parece que, bueno, es una cosa bastante avanzada. Y entonces quería saber un poco más de eso. Creo que ha nombrado el autor de esas observaciones que primero le llamaba por Landerer. José Joaquín Landerer. ¿Por qué? José Joaquín Landerer. Vale. Y bueno, en aquel tiempo supongo que hemos estudiado por el lineal, pues sabemos que el ciclo muy estrecho de la pared circular se observa cosas que tiene sentido físico natural. Pero supongo que eso fue publicado y dio un artículo con resultado negativo, o tiene idea, conoce los resultados de esa investigación que ya han llegado. No los conozco. Lo que sí que te puedo decir es que Landerer era un astrónomo aficionado, él era geólogo de formación y estaba en contacto con los círculos de, sobre todo, astronomía franceses. Y había personajes como Cornu, que habían desarrollado polariscopios, que le permitían precisamente estudiar toda una serie de aspectos relacionados también con la mineralogía y que en este caso estamos hablando además de aparatos muy rudimentarios que eran directamente, igual que las cámaras fotográficas o los espectroscopios, normalmente los de cola de escorpión, se aplicaban directamente a los telescopios y a ver qué salía, ¿no? Sí que es cierto que las investigaciones de Landerer son recogidas en varios artículos, por ejemplo, en el Boletín de la Sociedad Astronómica de Francia, que es una sociedad que promueve la colaboración entre astrónomos profesionales y amateurs. Lo que no sabría decirte ahora mismo es hasta qué punto sirven de referencia o no sirven de referencia para estudios posteriores. Eso es lo que sí que se me escapa y lamento no poder darte una respuesta definitiva al respecto. Nada.
Quería preguntar sobre la aportación de Emilio Herrera a la astrofísica, a la relatividad, como ha comentado antes en la introducción, que tenía alguna especie de correspondencia con Einstein y tal, aparte de la aerostación, si hizo algo más. Bueno, aquí hay gente que sabrá más sobre Emilio Herrera y la posible correspondencia que pueda tener. Lo que sí te puedo decir es que es bastante habitual, o sea, el problema que hay en España cuando se formula la teoría de la relatividad de Einstein es que prácticamente nadie sabe eso que es, ¿no? De hecho, el gran defensor de la teoría de la relatividad de Einstein no es un físico teórico, es un experimental. Y luego lo que encontramos son muchos intentos por buscar alternativas a la relatividad de Einstein por todo lo que supone de desmontar el aparato tradicional de la física, ¿no? Y de hecho incluso algunos astrónomos como el que hemos visto aquí, José Comas y Solá, plantean alternativas que están a medio camino entre lo que sería la física clásica y la física relativista, tratando de salvar los muebles de la física clásica. Ciertamente esos modelos no son exclusivos de España. Hay muchos lugares en los que otros científicos están en un momento de crisis tratando de encontrar cuál es el camino ante una ruptura tan importante como la que plantean los trabajos de Albert Einstein, ¿no? Que, repito, insisto, muy poca gente en España es capaz de entenderlos. Solamente algunos, formados especialmente en Francia, algunos autores que sí que lo harían. La correspondencia, yo creo que no tiene ninguna correspondencia con Einstein, pero no te puedo decir, no lo sé a ciencia cierta. Eso no te lo podría confirmar. En la introducción también se ha hablado sobre algo que él estudió sobre cosmología de las dimensiones, que no me he enterado muy bien sobre lo que ha dicho. ¿Podría explicarme un poco mejor a qué se refería? Eso habrá que preguntárselo a Anchón, porque... La verdad es que tampoco te puedo dar detalles porque no he leído más, ¿no? O sea, te puedo decir lo que he leído en la biografía esta mañana, y en 1915 formuló una serie de hipótesis, la denominada hipótesis tetradimensional sobre la constitución del universo, de la que dedujo la curvatura general del universo y de los campos gravitatorios y la desviación del rayo luminoso al atravesarlos. Más detalles no sé. Hubo una conferencia que es que antes hemos estado hablando. Aquí está. Lo has comentado tú, ¿verdad? Sí. En la academia. Que él tenía, sí. La Real Academia de Ciencias. Ajá. De todos modos, es que era muy habitual, lo que estábamos diciendo, es un momento de crisis de la física, entonces hay muchos autores que, por así decirlo, quieren decir la suya, ¿no? Es decir, buscan alternativas para intentar muchas veces salvar los muebles, ¿no? Y no hay un consenso entre la comunidad científica. Yo te puedo contar, por ejemplo, el caso de Comas y Solá es muy gracioso porque él reivindica que ha sido el que ha postulado la dualidad onda-corpúsculo, pero evitando en este caso tener que abrazar las ideas relativistas de Einstein, una cosa muy, hoy nos suena un poco marciano, ¿no? Pero él está convencido de que, eso es posible y lo plantea, y de hecho reivindica que nadie de la comunidad científica española le está apoyando y que luego de Broglie se lleva todo el mérito. En este caso pasa algo parecido, ¿no? Seguramente tenemos muchos autores que tienen una cierta experiencia, tienen interés y están intentando salvar los muebles, por así decirlo, entre esa nueva física que está surgiendo y se está consolidando y en la física tradicional, que es en la que se han formado, ¿no? Con lo cual a mí no me extraña en absoluto, me extraña que venga de un personaje como Emilio Herrera, ¿no? Que es un astrónomo amateur, por así decirlo, en cierta manera, porque se dedica a otro ámbito de cosas, pero es bastante habitual. Y es más, incluso hoy en día, una de las revistas internacionales de física dicen que lo que más reciben son artículos que desmontan la teoría de la relatividad de Einstein, ¿no? O que reclaman desmontar esa teoría de la relatividad, con lo cual, es relativamente comprensible que en un momento así hubiera gente tratando de salvar la situación. Gracias. Yo hago yo un comentario y una pregunta también.
resulta osado venir a observar un eclipse a Burgos y Almazán. Cuando he oído lo de Almazán en Soria, que siempre está cubierto y hace frío incluso en agosto, la verdad es que es llamativo, ¿no? En cualquier caso, parece ser que las observaciones en los globos fueron muy exitosos. En lo que hace relación me ha impresionado la imagen sobre las sombras volantes, ¿no? ¿Podrías dar algún detalle más de esas observaciones, etcétera? Porque la verdad las observaciones más importantes son las que se realizan a bordo del globo que comanda Pedro Vives, en el cual está Octaviano Romeo. Octaviano Romeo es un experto en espectroscopía. Hay muy pocos, por ejemplo, muy pocos científicos en España en ese momento que se dediquen de una manera importante a trabajos espectroscópicos. Romeo se ha formado en el Observatorio de Manila de los jesuitas y bueno, de hecho, en 1900 es la persona, siendo aparentemente un outsider, a los cuales acuden desde el Observatorio Astronómico de Madrid para que realice estudios espectroscópicos, porque no hay ningún astrónomo en el Observatorio de Madrid que sepa utilizar esos aparatos ni sacar conclusiones, ¿no? Entonces realiza toda una serie de observaciones de la corona, de espectros de la corona, desde las alturas, que al compararlas con las terrestres parece ser que sí que dan, bueno, pues una serie de resultados valiosos para la comunidad internacional, ¿no? Detecta toda una serie de líneas del espectro, etcétera, etcétera, y en ese sentido son las más relevantes, aparte de las de Emilio Herrera, que conforman esa confirmación, ¿no?, de que efectivamente las sombras volantes, bueno, pues son un fenómeno que está relacionado con la atmósfera. Era realmente difícil realizar observaciones desde esos globos, y más en el caso de Emilio Herrera, como hemos leído, ¿no? De repente, claro, hay que tener en cuenta que el tercero de los globos, el que comandaba Emilio Herrera, no era del ejército. El ejército solo tenía 2. El tercero lo pone precisamente Fernández Duro, que es un sportsman, como digo, una persona que se dedica y tiene su propio globo aerostático, y dice: yo les dejo uno a condición de que me dejen subir. Y claro, cuando están allí dibujando los diferentes, bueno, lo que había correspondido, ¿no? Aquí el personaje se pone a dar saltos de alegría de ver cómo está. Y claro, los dibujos de la corona que está realizando Emilio Herrera, pues pierden cierta validez, ¿no? Es complicado en una plataforma que es móvil y que se deja llevar por el viento realizar estudios de estas características, pero los espectroscópicos, por ejemplo, sí que sabemos que son, o que tienen cierta relevancia y que circulan entre la comunidad internacional. Que los eclipses se ven en el punto más álgido del cielo cuando son, ¿verdad? ¿O eso no tiene por qué? No, se ven cuando aparece la luna, o sea, cuando la luna lo tapa, independientemente del momento. Sí, bueno, pero no tiene por qué. Locuraciones, da igual. Son dos curiosidades. La primera es que, por lo que hemos podido seguir, ¿no?, porque también estamos todos descubriendo a Emilio Herrera, las polémicas que surgían en relación con la teoría de la relatividad siempre buscaban el consejo, la opinión, era el que ponía un poco el criterio científico a Sir Arthur Eddington, ¿no?, al astrofísico británico. ¿Sabes si este hombre estaba en esa observación, estaba en Burgos en ese momento, Eddington? No. Y bueno, los datos de Eddington se han demostrado después que podían haberse interpretado de otra forma, que no fuera para dar apoyo a la teoría de la relatividad de Einstein. Es decir, sabemos que efectivamente la relatividad general de Einstein es cierta y se confirma, ¿no?, experimentalmente, pero los datos que extrae Eddington en su famosa expedición, que es del 19, si no recuerdo mal, son datos que Eddington sabe lo que está buscando. Eso suele pasar, ¿no? Es un clásico de la ciencia. Cuando uno sabe lo que está buscando, los resultados son más fáciles de obtener, ¿no? Y entonces, cuando identifica toda una serie
de datos que le confirman las teorías de Einstein, directamente lo que hace es proponer, o sea, decir que efectivamente hay una confirmación experimental. Pero ha habido estudios, de hecho recuerdo un estudio que salió en el British Journal for the History of Science, que ponía en duda el que esos datos realmente fueran definitivos para confirmar las ideas de Einstein, que sabemos que son correctas, ¿no? Pero que en ese momento podían haberse interpretado de otro modo. Y otra curiosidad, en la exposición, que ya está casi a punto de cerrar, ¿no?, en el Palacio de Condes de Gavia, hemos conseguido a través del Museo del Aire la cámara de fotos, que a nosotros nos han dicho que era la cámara de fotos que usó Emilio Herrera en esa observación. ¿Es posible? No, sería la de Arcimis. Augusto Arcimis, que es el meteorólogo del Instituto Central de Meteorología, precisamente como no es muy ducho en observaciones espectroscópicas, lo que hace es prescindir de realizar esas observaciones, las deja en manos de Octaviano Romeo y él se sube a bordo con Quindelán y lleva una cámara fotográfica que podría ser esa. No la de Emilio Herrera, pero sí la del globo en el cual va Augusto Arcimis. Emilio Herrera simplemente se dedica a dibujar y a realizar observaciones meteorológicas y de sombras volantes. O sea, pero la cámara sí que puede ser la de esas expediciones que tenemos estos 3 globos. Podría ir seguramente en la que tenía el globo de Augusto Arcimis. Sí. Muy bien, gracias. Bueno, pues si no hay más preguntas, darle las gracias al conferenciante que nos ha mostrado una nueva relación de Emilio Herrera con la ciencia, darle las gracias a Anchón y, por supuestísimo, darle las gracias a todos ustedes por su presencia. Nos vemos la semana que viene. ¿Vale?